Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Pulso Ciudadano. Gracias por acompañarnos una semana más y a todos aquellos que estáis siguiéndonos en redes sociales, lo mismo os digo, nos encanta que nos sigáis y estéis con nosotros. A todos, gracias por acompañarnos, como he dicho. Me gustaría además presentar esta semana a don Juan Vílchez López, que es secretario de Educación de la Comisión Ejecutiva Local de Marbella y profesor de Historia de España. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos, siempre lo digo, sé que hay una agenda apretada y hacer un hueco para acompañarnos siempre es de agradecer. Don Juan Vílchez López. Gracias por el trato, aunque no es necesario. Es un placer y además nos gusta hacer las cosas bien aquí en Pulso Ciudadano. Vamos a hablar un poquito de educación, entre otros temas, y quisiera, aprovechando su trayectoria en el mundo de la docencia, ¿cómo ve el panorama educativo de nuestro país? Bueno, pues la educación es uno de los, podríamos decir, de la acción política moderna, de los estados, en general, es muy importante. Antes era una atribución prácticamente inexistente. Si nos damos cuenta por la historia europea, antes la educación era una cuestión prácticamente de un estamento, que era la Iglesia. Ni siquiera la nobleza, que era el otro estamento privilegiado, se dedicaba mucho a este tema, aparte de la formación militar, en caballería, en cazas, pero siempre ha sido la educación ha sido algo de la élite, porque la élite necesita conocer para poder dirigir y para poder administrar. Es ya cuando aparece el Estado democrático, el Estado avanzado, cuando se convierte en un tema general. Es decir, todo el mundo tiene que tener derecho a la educación, es un tema ya, podemos decir, a esta altura de la civilización del siglo XXI, que desgraciadamente en algunos países del mundo pues la educación no está bien, pero podemos decir que es un tema fundamental de la agencia política de cualquier Estado, y también es un tema pues que dentro de lo que es la vida política, la evolución de los presupuestos, etcétera, pues también tiene mucha incidencia. Entonces podemos decir que la educación es un tema igual que la sanidad, que se ha extendido a todo el mundo. No, es cierto que no en todos los países, pero por lo menos lo que es Europa Occidental, tanto la sanidad como la educación, como el sistema de pensiones, ¿no?, pues son valores ya asumidos en el cuadro político, en los presupuestos, y forman parte del debate político también. También hay opiniones, hay distintas formas de interpretar la educación, porque la educación no solamente es la formación de personas, en el sentido de su propia trayectoria personal, sus propios valores, su propia ideología, ¿no?, sino que también tiene que ver con la capacitación de esta persona para el mundo laboral y, en cierta medida, también para, podemos decir, su aspecto de ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadano va a ser? ¿Va a ser un ciudadano integrado? ¿Va a ser un ciudadano postergado dentro del esquema de la sociedad? Así que la educación es un tema que va a estar siempre en la agenda política. Es, podemos decir, un tema que en determinados países, por su trayectoria política, está más en la escena, y en este caso en España es así. Es decir, hay una verdadera, podemos decir, diferenciación ideológica entre la izquierda y la derecha sobre la opinión sobre cómo tiene que ser la educación. Es decir, la derecha, por así decir, entiende que la educación pues tiene unas tradiciones, una libertad de los padres, que, bueno, una libertad, podemos decir que, claro, nadie pone en cuestionamiento la libertad de los padres, pero tampoco se puede poner en cuestionamiento que el Estado, como tal y como garante de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos esos hijos que puedan o no ser adecuadamente dirigidos por sus padres, pues tiene que poner unos límites, tiene que poner unos parámetros, tiene que poner unos objetivos. Y en ese sentido, pues ya digo, hay esa discrepancia, porque mientras que la derecha entiende quizá que hay un mérito que está por delante de todo, la izquierda entiende que ese mérito en realidad genera un tipo de desigualdad social. Es decir, las personas que están mejor situadas económicamente en la sociedad pueden optar a una mejor educación, y en cambio las que están peor situadas, si el Estado no hace nada, se van a quedar relegadas. Entonces esa sería un poco la diferencia ideológica. La diferencia ideológica, diciéndolo al revés, es que la izquierda piensa que la educación tiene un valor fundamental, todos los que hemos dicho, ¿no?, la capacitación profesional,
la capacitación humana, moral del ser humano como ciudadano, como consumidor últimamente también, pero que también tiene una misión igualatoria. Es decir, la misión de la educación es que la sociedad no se despareje, que tanto las personas de alto nivel económico como las personas que tengan menos recursos accedan a un nivel mínimo, y ese mínimo cada vez tendría que estar más alto, de formación, de capacitación y, podríamos decir, de influencia de algo tan abstracto pero tan complejo como es la educación. Ahora mismo, y sobre todo en esta legislatura, estamos viendo, la legislatura no esta ni la anterior, sino la larga de Rajoy, hemos visto la situación precisamente de una contienda, podemos decir que tenía un claro rasgo ideológico, que era la LOMCE. No sé si te he respondido un poco a por qué llegamos donde... Yo creo que como visión general no ha podido ser usted más claro. Desde luego, a fin de cuentas, el único titular que vamos a sacar de aquí es la importancia que tiene la educación, puesto que yo tenga más o menos recursos económicos, estamos hablando de dinero, yo tengo que tener acceso a una educación mínima, básica, que me permita mejorar a mí como ciudadana y además aportar a largo plazo algo a mi sociedad, a mi país. Básicamente creo que nos ha quedado muy claro. Esto es un resumen bastante global, pero muy conciso de lo que significa un poco la política educativa en nuestro país. Yo quería hacer un inciso. Dígame. Porque tampoco he acabado de explicar, porque tú me has preguntado en nuestro país, ¿no? Porque claro, España dentro de que España también es diferente en sus territorios, si quieres ya hablamos más más de este tema dentro de poco, pero también está en un contexto mundial, en un contexto europeo, y también España como país que ha evolucionado en el tiempo, como cualquier otro, pues podemos decir que también tiene unas peculiaridades. Es decir, nosotros sabemos que España, por así decir, ha sufrido un proceso de industrialización más lento, de revolución agraria también más lenta que otros países de su entorno, y todos esos cambios que en esos países se iban unidos casi hace ya varios siglos a un proceso de alfabetización, un proceso de escalada en la formación porque claro, una revolución industrial necesita gente formada, necesita además también un nivel de efectividad jurídica, administrativa, etcétera, etcétera, que demanda una gran cantidad de personas formadas. Entonces, en otros países podemos decir que se ha producido ese cambio mucho antes que en España. España ha llegado muy tarde, lo ha conseguido también avanzar tremendamente. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en España, cuando empieza el siglo XX, hace 117 años, había 17.000 estudiantes universitarios. Después ya cuando acaba, en los años 60 había 130 y tantos mil. Es decir, la evolución ha sido alta, pero es que ya llegamos al siglo XXI con más de 1,5 millones de estudiantes universitarios, y que no es precisamente a lo mejor lo más importante del sistema educativo, aunque es fundamental, ¿no?, tener buenos universitarios, pero indica también la escalada del sistema educativo y su generalización, porque antes ser médico, antes ser químico o ser abogado era algo excepcional. Ahora pues está en la sociedad. España quizá no ha alcanzado el nivel de Estados Unidos, que tiene un 41% de universitarios. España no ha alcanzado el 37% de Japón. Estamos hablando de países que, como hemos dicho, por su evolución histórica, su riqueza, su industrialización, están en otra... Todavía nos llevan una ventaja, eso hay que decirlo. Nosotros nos hemos puesto, como yo digo, nos podemos comprar un Audi, pero comprar un sistema educativo de golpe moderno, todo el mundo puede arrancar un Audi, pero no todo el mundo puede poner en marcha un sistema educativo muy profundo, de mucha cualidad, como otros países ya tienen. Y en este caso nosotros estamos en el 31%, tenemos un nivel, por ejemplo, un punto por encima de Alemania federal, pero también aquí hay sus trampas, como te decía, porque muchas veces el nivel más alto de la sociedad no es lo importante, porque se pueden producir desparejamientos en la sociedad. Ahora mismo el sistema educativo español, el problema que tiene fundamentalmente, que tiene que asumir, es el de su estructura educativa, su estructura de población educada. Y a eso me refiero a lo siguiente. Nosotros tenemos
un número de universitarios aceptables. Es decir, el número de universitarios es aceptable, hemos dicho 31, no estamos como otros países que están en el top 100, ¿no? Nosotros estamos muy bien, ¿eh? Estamos bastante en cuenta bien. Todo lo que hemos pasado, digamos, el llegar tarde, pese a todo, estamos en una posición relativamente holgada, ¿correcto? Correcto, y además todo eso ha tenido su repercusión social. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes del número de médicos. El número de médicos que antes era la cuarta parte de los estudiantes. Hoy no es tanta cuarta parte de los estudiantes, es un estudio mucho más restringido, pero por eso hemos conseguido ahora mismo niveles de esperanza de vida que prácticamente se colocan en el primer puesto de la Unión Europea. Correcto. Estamos hablando detrás de Japón, estamos hablando de un nivel de mortalidad infantil que es el segundo más bajo del mundo, que es, prácticamente ya llega al nivel de la ciencia, hasta donde ha sido capaz de alcanzar la ciencia. Y claro, ahí detrás hay dinero, hay medios, pero también hay unos profesionales que han conseguido en muy poco tiempo extender ese sistema. No vamos a hablar aquí de los trasplantes, donde España está a la cabeza. Prácticamente a la cabeza. Otros países mucho más ricos como Austria van detrás de nosotros, Estados Unidos todavía le quedan, de hecho se están informando. Quiero decir que la educación tiene repercusión, pero también tiene repercusión en la parte de abajo, porque si una sociedad avanza por la élite, quizás se descuelgue, y esto ya lo hemos visto en otras situaciones históricas, por hablar de la Rusia de los zares, ¿no? Donde también había una élite científica y cultural, y había un pueblo. Todo eso al final acaba teniendo sus repercusiones. Y en España el problema, podemos decir, educativo, es la gente que a una determinada edad, a partir de los 24 años, solamente tiene una formación mínima, la básica. Es decir, el graduado en educación secundaria obligatoria o EGB de antes, y esta es desproporcionadamente alta en España. Es decir, ahora mismo en España tenemos casi un 47, estamos prácticamente a la mitad de población que solamente tiene esa formación. Esto significa que le va a costar mucho reciclarse para otro trabajo, para aprender idiomas, para adaptarse a nuevas tecnologías, etcétera. En otros países, porque te estoy hablando de un 47%, va disminuyendo, sobre todo ahora en los últimos años. También podemos decir que como hay una estrechez demográfica y tal, ese número de personas que van llegando nuevas generaciones, bueno, se va modificando, pero por decirte, en algunos países que son así líderes, por ejemplo, en Finlandia está en el 9%, frente al 47% nuestro. Eslovenia, que es otro país donde prácticamente podemos decir que no hay paro, pues hay un 5% de población que solamente tiene estudios básicos. En cambio, la proporción de gente que tiene estudios medios, que son los que mejor se adaptan a la movilidad laboral, podemos decir, a la capacitación rápida para otro empleo, pues es muy alto. Incluso, por ejemplo, Alemania, que tiene menos universitarios que nosotros, tiene un inmenso ejército de población que está capacitada para la industria mecánica, para el diseño, la química. Claro. No son altos niveles, pero permiten estar en centros de producción y de trabajo. Claro. Entonces, justo por esto que me está usted contando y que nos está contando a nosotros y a la audiencia y demás, ¿hay motivos para alarmarse con el nivel educativo de nuestra infancia y juventud aquí en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía? Bueno, Andalucía, si nosotros lo miramos ahora desde un punto de vista así, una fotografía fija, nos podría hacer pensar que estamos muy por debajo de la media de España. Pero hay que ver la serie histórica. Es decir, Andalucía, por un proceso histórico también diferente a otras zonas, no ha sido receptora, por ejemplo, muy especial de la revolución industrial, que se concentró en zonas cercanas a la frontera, europeas de España, en el País Vasco, en Cataluña, también en la capital, donde ha habido una evolución administrativa muy grande. Es decir, Andalucía se quedó un poco especializada en la agricultura, un poco minería, pesca, y además con un sistema social basado en el latifundio fundamentalmente. Eso ha generado un tipo de sociedad que dentro de esa pobreza también eran unas personas que estaban, nuestros antepasados, muchos de nuestros antepasados, pues estaban en una situación cultural y educativa bastante distinta a esas regiones que estamos diciendo. Entonces el paso ha sido muy fuerte. Es decir, Andalucía en los años 70 tenía un 25% de analfabetismo, ahora prácticamente residual, estamos en el 2, en el 3%. Prácticamente tenía 2 universidades, ahora tiene 10 universidades, y así podríamos hablar de muchas situaciones. Es cierto que vamos adelantando, pero otras comunidades
que ya estaban por encima de nosotros, pues también han hecho su camino. Entonces, esa equiparación dentro de España es uno de los motivos por los cuales Andalucía recibe también, o debería de recibir, un dinero extra, porque además Andalucía tiene otro componente, que dentro del país, junto con Canarias y Baleares, por una llegada, es el que mantiene, una llegada de migrantes, es el que mantiene, podemos decir, un nivel de crecimiento demográfico y tiene una población escolar todavía muy fuerte. Hay que decir también que en Andalucía se han hecho grandes esfuerzos, que incluso son singulares dentro de España, como es la gratuidad de los libros, como es también el sistema de informatización de las aulas, que se ha generalizado, el transporte escolar, que en una comunidad que es la segunda más grande de Europa y la tercera, dentro de España, y la tercera o cuarta dentro de Europa, pues movilizar a esa población también tiene muchos gastos de transporte, de organización administrativa del sistema educativo, que a veces es queja del profesorado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que dentro de nuestras peculiaridades Andalucía avanza. Sería mucho más conveniente que lo hiciese más rápido, y eso tendría que ser también una conciencia social, no solamente un fin político. Yo creo que la sociedad en eso tiene que centralizarse, tiene que estar en el debate para que los políticos lo recuerden. Hablando un poco de panorama político, ¿se está usando la educación en Andalucía desde un punto de vista político? No sé si me explico bien. Sí. Lo que estamos hablando muchas veces es que, en realidad, cuando se produce la confrontación política entre el partido gobernante, entre el Partido Popular y el partido alternativo, ¿no? Y siempre lo ha sido, y ahí está, sigue siendo el segundo, que es el PSOE, pues se suele poner ejemplo como estandarte del PP en Madrid, que es una comunidad que gobierna desde hace 20 y pico años, y en el otro lado se pone Andalucía. Y también lo hemos visto con Castilla y León, que es otra comunidad que también hace mucho tiempo, desde los años 80, que está gobernada por el PP. Pero claro, vamos a ver, es que no se pueden comparar regiones distintas y situaciones sociales y económicas distintas. Es decir, comparar una comunidad autónoma de Madrid, que es como la provincia de Málaga, pero con 5 veces más población, donde se concentran todas las multinacionales, la alta administración del Estado, donde hay una cantidad ingente de instituciones, podemos decir, científico, bancarias, diplomacia, etcétera, etcétera. Comparar el nivel de educación que hay allí, que concentra en realidad lo que corresponde a todo el país, comparar la comunidad autónoma. Esta ha sido la política yo no lo digo, ha sido la política de Esperanza Aguirre. Ahora la señora Cifuentes también ha dado algún palo, ha hablado un poco de los andaluces, de su sistema educativo, después se ha retractado, dice que ella nos financia. Yo no sé qué se dedica esta señora, ni lo sé, pero es decir, el Estado central, claro, en Madrid se acumula mucha riqueza, porque es allí donde están las sedes de todas las multinacionales, todos los ministerios, gran cantidad de funcionarios. Entonces es normal que sea la comunidad autónoma más rica de España, claro. Pero es que Andalucía es la segunda de las grandes comunidades, y estamos diciendo Melilla, es la segunda por atrás. Ahora, también ha cambiado mucho, estamos en un nivel ya de renta dentro de Europa que se acerca a la media. Todavía no hemos llegado al 90%, que sería para quedarnos dentro de esa horquilla del 110, 90%, que sería lo aceptable. En eso estamos, pero claro, comparar esas situaciones, no sé, aparte de que es injusto, yo creo que también es injusto con el esfuerzo que se ha hecho desde aquí, porque cualquiera que vaya... yo durante un tiempo de mi vida tuvimos que salir fuera de Andalucía, en los años 70 regresar a Andalucía desde una comunidad desarrollada como Madrid o como Cataluña, ¿no? Barcelona en concreto, Madrid capital, era algo absolutamente incomparable. Es decir, este país es cierto que ha evolucionado muy rápido, pero Andalucía y algunas otras comunidades, yo también conozco, incluso por temas familiares, Extremadura, han pegado verdaderos cambiazos. Es decir, es que no los conoce. Podemos decir que ahora vale, que estamos en un índice de que hay un fracaso escolar por aquí, que hay un menor nivel de universitarios, pero en realidad el cambio ha sido solamente uno llega a un pueblo pequeño y ve la infraestructura, en polideportivos, piscinas, los colegios, incluso institutos que ya hay en municipios que antes era impensable y que ya existían en otras regiones, en otras capitales. Es decir, que ahí estamos, y este uso que hace el PP suponemos que le da rédito ante una parte de la población. Ellos saben que aquí, pues que ni les va ni les viene, que aquí lo que hacen es el papelón, porque para ganar nunca han ganado.
entonces lo utilizan como, podríamos decir, cabeza de turco, en comparación para después asegurarse ese voto que ellos tienen muy ganado, que es el voto del egoísmo, el voto del agravio comparativo, que también utilizan de rebote también otros movimientos, podemos decir, separatistas, no sé, no me gusta utilizar esa palabra, independentistas, pues, vale, que también utilizan ese agravio fiscal, porque, no sé, ahí estamos. Es que sí es cierto que, bueno, para empezar, vale, no, podemos estar mejor, no lo estamos haciendo mal de momento y realmente lo que están usando es, de hecho, algo que viene en la Constitución, que es el principio solidario de nuestra Constitución, de la Constitución española, que es uno de los principios básicos, y lo están un poco usando en nuestra propia contra, o sea, enfrentando a comunidades autónomas, me refiero, cosa que no debería ser el caso. Hombre, yo te digo, por ejemplo, el caso de las... Bueno, ya es que no me gusta entrar en esto, pero el caso del impuesto de sucesiones. Hombre, comparar Madrid, donde está la élite económica de este país, donde tienen su residencia las mayores fortunas del país, compararlos con los ingresos que tiene Andalucía y que necesariamente se tiene que surtir. Porque recordemos que no hay una ley de sucesión estatal. Se ha decidido repartir a cada comunidad autónoma, en función de sus recursos, va a tener que utilizar esas leyes. Lo que ha hecho Andalucía ahora, en vista de esas críticas exacerbadas, aunque solamente el 2% de la gente estaba pagando el impuesto de sucesiones y menos que va a pagar a partir del 1 de enero, porque ha habido una reforma para equilibrar, quizá adaptándose a la realidad social andaluza, a la nueva situación demográfica, cada vez con menos hijos que heredan, etcétera. Se ha producido un pequeño reajuste. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía, muy lógicamente, es decirle, mira, pues que el gobierno de hecho ya se aplica a los extranjeros. Los extranjeros o españoles que tienen propiedades en otros países, cuando pagan el impuesto de sucesiones, lo pagan directamente al gobierno de Madrid y es mucho más alto que el general. Ellos se pueden permitir bajar en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid se puede permitir porque teniendo 2 millones menos que Andalucía y mucho menos territorio, y se supone que menos riqueza territorial, urbanística, etcétera, pues resulta que recauda más que nosotros, porque ellos tienen otro nivel. Resulta que allí están las mayores fortunas de este país y pagando menos, pagan mucho más. No sé si eso se puede entender, pero... Básicamente, el central, digamos el gobierno central, da un poco bueno, tú puedes recaudar dinero de esta forma. La Comunidad de Madrid no lo necesita porque ella recauda de otra forma por otros medios. A Andalucía se le dio un poco bueno, pues te puedes ir abasteciendo de esto, puesto que yo no te doy el dinero que realmente te corresponde, y al final esto es una ley que viene del gobierno central, no tiene mucho más. Claro, ¿no? Y además se tiene que adaptar a una situación donde, ya te digo, que la estructura, la desigualdad social en Andalucía es mucho más grande que en otras comunidades, y también hay que decir eso, que en un momento dado se puede producir un desajuste, pero ese desajuste más bien ha sido mediático, más que la realidad. La realidad, si nos vamos a las cuentas reales, porque eso a veces también pasa en política, que un ejemplo, un caso que se transmite, que a veces está incluso mal informado, no es así. El hecho es que podemos decir que las comunidades autónomas que tienen ya una población rica y que ya tienen, por ejemplo, por el pago de impuestos de empresas que están localizadas, por el alto nivel de renta, que significa pues otros impuestos de renta que están cobrando allí, impuestos municipales que son mucho más altos, pues se pueden permitir bajar eso y actuar además con una especie de dumping, que es lo que ha hecho Madrid. En realidad Madrid lo que ha hecho es atraer a todavía a más ricos, y de hecho ha entrado incluso en conflictos jurídicos contra otras comunidades autónomas por cobrar herencias de asturianos que aparentemente estaban... No vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, se va a solucionar. Esto se ha interesado mover. Ahora, si el gobierno acepta el sistema de sucesiones que Andalucía ha planteado devolverle, porque se ha convertido, que le restituya ese dinero de otra manera, que se lo asigne de otra manera, y ya está. Ese problema no lo iba a tener, ya digo, en comunidades donde hay una alta burguesía allí residiendo, donde hay altos niveles de capital, de posesiones de renta, y que cuando se produce un reparto de herencia, pues se cobran más. Podemos decir que finalmente la recaudación proporcionalmente es mucho más elevada que aquí. Entonces, que vamos a centrarnos en el problema real, que es ese, que es el problema de cómo recaudo dinero para después hacer el transporte escolar, los comedores escolares donde estamos los primeros de España, las tablets que tienen los niños,
las pizarras digitales, los libros gratuitos, eso hay que dar unas prioridades. Y Andalucía quizá pues ha dado por ahí, ha tirado, ahora ha rectificado y esperemos que todo se arregle, que el gobierno central ponga solución, que es lo que tenía que hacer un gobierno central, equiparar a los ciudadanos del mismo país. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Vamos a centrarnos un poco más en la ley. Voy a leerlo, que es Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, y lo que todo el mundo conocemos como la Ley WERT. ¿Beneficia a la comunidad educativa? ¿Beneficia a la sociedad actual e incluso la futura? Vamos a ver, si te acuerdas cuando hemos estado hablando de la problemática que tiene no el sistema educativo, sino la sociedad que es proyectada por el sistema educativo. Y hemos dicho que un problema fundamental es que en España no hay gente de formación intermedia. Es decir, estamos bien a nivel de universitarios. Podemos mejorar la calidad, la formación, el enlace de la universidad con la empresa para la formación, que también está ahí, en la investigación, donde, por cierto, esa ley WERT ha ido acompañada de reducciones presupuestarias en investigación, en I+D, que podemos ver, por ejemplo, en el caso de las energías alternativas, donde España estaba a la cabeza mundial y que ahora mismo los presupuestos se ha reducido el presupuesto al 90%, es decir, hemos perdido un 10% en un año de investigación a alto nivel, que nos colocaba además un nivel de exportaciones. Prácticamente España y Dinamarca estaban en la cúspide de la energía eólica, por poner un caso, ¿no? Entonces, aparte de esos problemas, el problema fundamental que tenemos es la formación profesional, porque eso incidiría, no ahora, sino desgraciadamente el sistema educativo repercute por generaciones que van llegando, pero si queremos afrontar un futuro tecnológico donde la digitalización va a ser tremenda, donde se van a tener que generar nuevos empleos adaptados a unos nuevos medios de transmisión del conocimiento, también de funcionamiento de las empresas, de la prestación de servicios, pues tenemos que tener una población en esa que se disminuya del 47, 40, ahora ha disminuido un poco, que ese 40 y tantos % lo teníamos que disminuir lo más posible para, no sé si llegar al 10% el 9% de Finlandia o el 5% de Eslovenia, pero sí para que se redujese en gran cantidad. Y de hecho se podría hacer también con los jóvenes actuales, muchos de ellos enfrentándonos a la situación del paro, y en Andalucía tenemos un ejemplo, muchos chicos han vuelto a los centros escolares, o lo han intentado, pero el problema es que no hay plazas para todos. Es decir, nos hemos encontrado con una crisis económica, una población que necesita reestructurarse en su plan formativo para afrontar la adquisición de un nuevo empleo, y nos encontramos que se ha hecho una reforma educativa donde no hay un duro más asignado, y menos a esa formación profesional que sería la que debería ir en ese sentido. Es decir, es una ley que se llama de calidad, pero no se llama de cantidad, no está cuantificada, no tiene un presupuesto económico real. Se le deja a las comunidades autónomas que cada una de ellas pues se dote en función de lo que pueda. Esto me suena un poco... Eso quiere decir que, por ejemplo, te lo digo porque hace unos años en el País Vasco, habiendo menos presupuesto en educación, un chico en la ESO costaba 6.600 euros al año y en Andalucía 4.500 euros. Entonces, claro, los recursos de un chico allí y de un chico aquí no son los mismos. El Estado tendría que unificar también eso. Después no puedes hablar de resultados dispares por una prueba PISA, por una comparación con recursos tan desiguales. Sí, me decía. Es que me está sonando esto a papel mojado, es decir, una ley que se ha hecho por hacer, que no me beneficia a mí como parte de la sociedad, ni a mí, ni a gran parte de la gente que viene, que está cumpliendo años, que crece, que va a meterse en el mundo laboral. Esto no veo yo que facilite la incorporación al mercado laboral. Bueno, el problema de la LOMCE, es decir, podemos pensar que aparentemente soluciona algunos problemas, o quería solucionar algunos problemas, como era el bajo nivel del alumnado, en comparación con otros países, mediante la colocación de una serie de pruebas, pero claro, el resultado negativo de la prueba, ¿cuál sería? Que íbamos a dejar a una población empantanada. Hasta ahora hemos visto que el sistema educativo español no es de los mejores, pero es de los que tiene más nivel de igualdad social, incluso comparados con la educación concertada con la propiamente pública, incluso con colegios privados.
los niveles no son muy distintos, en otros países son abismales. Es decir, hay una élite, por ejemplo en Gran Bretaña hay una élite que va al 7% de los colegios, que son los que ocupan el 80% de los escaños parlamentarios, de los medios de los periodistas de altos medios de comunicación, del Estado Mayor, todo está ocupado, de la banca. En cambio en España hay un reparto que también es desigual, pero no es tanto. El problema a la FP que se le hace, entrando en puntualizaciones concretas, es que se segrega, se establece la llegada a una formación profesional básica, pero que cierra que ese alumno se pueda reconvertir. Se convierte en podemos decir, en una especie de vía fácil para acabar el sistema educativo sin una formación muy especial. Y además hay otros problemas técnicos que yo no sé si aquí es el momento y por el tiempo que tenemos, si nos da tiempo a explicarlo, pero te podría decir, por ejemplo, el caso que a lo mejor no se entiende, pero yo voy a intentar hacerlo. Hasta ahora, el sistema de formación profesional que se ideó con la LOCSE, un sistema educativo moderno de los años 90, era que los chicos que acabasen bachillerato ya no solamente les quedaba irse a trabajar o a la universidad, ahora les quedaba hacer una formación profesional de alto nivel, eso significa el técnico superior, es título en técnico superior. Ese título de técnico superior, por cierto, ahora es de los que tiene el índice más bajo de paro entre la juventud. Las personas que están dotadas, y hay personas que están dotadas que se han tenido que hacer varios de ellos, incluso ahora, han demostrado también este tipo de técnicos que estaban ahí, algunos trabajando, otros han sido despedidos, otros han salido, que incluso han sabido reconvertirse, porque su nivel educativo, una vez que tienen bachillerato y una vez que tienen este grado de técnico superior, les ha permitido incluso entrar a la universidad, les ha permitido reciclarse hacia otras actividades formativas, electrónicas, idiomas, etcétera, etcétera. Es decir, que estaba saliendo bien. ¿Qué pasa? Que aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo, ahora se da la facilidad de que los chicos que hacen formación profesional sin haber hecho bachillerato lleguen allí. Es más, se corta casi esa comunicación, con lo cual en realidad ese sistema que llama de calidad y de exigencia se vuelve menos exigente. Es decir, ahora podemos tener chicos que sean técnicos superiores, que no sé si esto va a pasar porque la reforma en el Parlamento, en la situación actual, debería de cortar esto radicalmente. Podemos tener técnicos superiores que no sepan elementos generales de filosofía, ni de... Ahí quería llegar yo. Ni de filosofía ni de otras muchas cosas, porque habrán tenido una formación técnica muy especializada, muy a la americana, que es lo que le gusta al señor Wert, por eso de calidad, que es un concepto... Aquí se habla de otra cosa, aquí es la calidad, aquí se habla del capital humano, hay otros conceptos, hay una forma de la moralidad de las personas, su carácter de ciudadanía. Yo quería llegar a ese punto en concreto, ¿dónde han quedado estas dos asignaturas que usted ha mencionado, filosofía y educación para la ciudadanía? ¿Siguen? Tenemos opción, porque esto además nos hace crecer a niveles mentales, personales, tal. ¿Dónde están estas asignaturas? Pues claro, es que hay asignaturas, claro, que en este sistema podemos decir, funcionalista, extremadamente que se presentaba con un dinamismo, la lectura del propio texto de la LONCE parece, yo qué sé, el acta de fundación de una empresa privada o algo así, yo qué sé, que se dedica a nuevas tecnologías, no parece un documento legislativo de educación, es, bueno, el que quiera que lo tenga ahí y solamente leerse el preámbulo ya es para... Habla de competitividad, nosotros no formamos ciudadanos, formamos ciudadanos que sean competentes, no competitivos, competitivos también, pero que sean primero competentes. Claro. Y para ser un ciudadano competente tenemos que generar un marco primero de igualdad, primero de adaptación real y después también de gasto de dinero. El problema también es que, como estamos diciendo, la FP es muy cara, tú puedes colocar a un profesor 4 paredes, una pizarra, sea digital o no, y ahí un buen químico, un buen físico, un buen abogado de FOL o un buen historiador, un buen filósofo, pues podrá impartir y dar una formación. Pero la formación profesional, la otra, necesita maquinaria, necesita espacios, necesita conexión. Todo eso genera un gasto. El gasto de la formación profesional es cantidad y calidad. Y en ese sentido, al no haber presupuesto, al no haber añadido aquí ni un duro, sino dejárselo a comunidades autónomas, etcétera, etcétera, y además obligarles a hacer ese paripé, ese supuesto paripé, pues claro, nos ha colocado en una posición que, menos mal que ahora mismo está parada, pero que precisamente estaba cortando incluso
uno de los fenómenos, podemos decir, nuevos del sistema educativo español, y además bien relacionado con el sistema laboral, que es posterior a la educación, que era el técnico superior. El técnico superior, que como decíamos ahora, se queda un poco relegado a otro tipo de estudios, un estudio que, bueno, que sí, que vale, que te sirve, pero que al final va a encontrar antes, a lo mejor un ingeniero va a encontrar trabajo que un técnico superior, pero cobrando lo mismo que porque a lo mejor ya la empresa considera que no llega a ese nivel, porque a estas personas les han dado una facilidad que no se adecua al mercado, real de trabajo, que pide ese nivel, un nivel tanto de formación técnica, pero también de formación administrativa. Ya nos entendemos, es decir, un nivel medio, que es lo que queríamos decir que le falta a España. Y precisamente ahí atacaba a la LOMCE. Entiendo. Lo que has dicho de filosofía, resumiendo, la filosofía no... ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la filosofía? Sí, que eso da de comer para algo, pero es que yo también puedo preguntar para qué sirve muchas cosas. Yo, sin embargo, considero que además estas dos, que filosofía, y no es algo que a mí personalmente me haya encantado, pero sin embargo filosofía e historia son dos asignaturas que por mucho que la gente diga no, esto no sirve para nada, a mí, y creo que a toda aquella persona que haya podido estudiar estas dos materias, nos han dado unas herramientas que otras asignaturas pues quizá no tanto, o las ha dado de otra forma. Es decir, yo he tenido herramientas, a mí se me han facilitado herramientas a través de estas dos asignaturas también. Pues claro que sí, además que ya hemos dicho que este carácter funcionalista de la LOMCE, en el caso del ataque directo a la filosofía, pero también a otras más, a música, a tecnología, pero no a tecnología, a la tecnología general. Sí. Es decir, a que un chico normal que a lo mejor va a ser maestro, va a ser profesor de historia, pues tuviese un acercamiento a la tecnología, incluso en bachillerato, que se había colocado una asignatura que era ciencias para el mundo moderno y contemporáneo y tal. Ahora se me ha quedado un poco la asignatura. Era una forma de que la gente comprendiese el cambio tecnológico, se sintiese copartícipe de esa evolución, a partir de, no digamos ya la ciudadanía, que también se ha relegado, que en un mundo que te influye, que te manda valores, el Estado no es capaz de decidir que un ciudadano tiene que tener una serie de valores, primero de los cuales son los constitucionales, los legales, etcétera, etcétera. Pues ya vemos cómo se está manipulando a la gente en algunos sentidos. Entonces, excluir a la filosofía de la obligatoriedad y dejarla relegada, porque el caso es que se ha relegado a la elección del alumno. No es que también parece algo antidemocrático, como habíamos dicho un poco esto de... No, pero la filosofía es que forma parte de la esencia cultural de Europa. Es decir, Europa no empieza en los Pirineos, empieza en Grecia, empieza en unos cuantos señores que se pusieron a pensar este mundo, y de ahí surgió la ciencia, el razonamiento, el pensamiento político, la diversidad de opiniones, la aceptación de la diversidad, la convivencia, el rechazo a la violencia como formas. Entonces, yo no sé, ya digo, es que esperemos que estemos a tiempo y que esto, nosotros, por ejemplo, yo que estoy a nivel sindical muy integrado en esto, porque soy representante del profesorado electo además por la provincia de Málaga, podemos decir que la Junta de Andalucía se comprometió ya hace tiempo, por un consejero que no es el que hay ahora, a modificar en la medida de sus posibilidades lo menos posible estas asignaturas, como ya hemos dicho, música, tecnología, dibujo, otras, que quedan dentro de lo que establece la LOMCE, porque la LOMCE establece que hay unos criterios que hay que seguir, que son los que dicta Madrid, y otros quedan en manos de la comunidad autónoma. Y en ese sentido, por lo menos en Andalucía, podemos decir que el avance de la LOMCE no es que se estuviese retrasando, pero por ejemplo se ha mantenido la ciudadanía, también se ha intentado que la filosofía, al final, porque claro, como no se puede hacer otra cosa, pero se ha intentado compensar esta situación tanto a nivel del profesorado, porque esto es muy bonito, pero ahora resulta que tenemos unos profesores, unos técnicos bien cualificados, que ¿dónde van a ir ahora? A dar otras asignaturas que no son las suyas, con lo cual, y unos alumnos que no van a recibir una formación que ya digo, que a lo mejor en otros países no tienen valores, pero los valores que tiene nuestra cultura, que creo que tienen que ser preservados y que son nuestro signo de identidad, por supuesto la historia, la filosofía, el derecho, todas estas asignaturas que deberían incluso estar más ampliadas, pues no son incompatibles ni con el estudio de idiomas, ni con los estudios técnicos, más bien lo complementan.
Y además, de hecho, después hemos visto que incluso las empresas valoran a una persona educada y culta por encima de todo. Tiene que ser lo otro, pero si después no es educada y culta, tampoco la van a valorar. El nivel educativo va a incidir en el nivel de ingresos de las personas. Efectivamente. Me voy a quedar con eso. El nivel educativo incide en el nivel económico de las personas. Voy a dejarla ahí. No tenemos demasiado tiempo, pero hay dos temas que quiero tratar con usted. Una es el 15 de marzo, hace poquitos días, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que además, bueno, pues esto se ha aprobado, está en marcha. Quiero puntualizar que incluso es más amplia que la ley estatal. ¿Qué tres grandes pilares trata esta ley? Bueno, en realidad, vamos a ver, ya hay una ley de memoria histórica que estaba a nivel nacional funcionando. Lo que pasa es que hemos visto que precisamente en este mundo de 17 autonomías, este mundillo que algunos utilizan, pues algunas comunidades autónomas, algunos municipios estaban, podemos decir, no cumpliéndola. Entonces lo que ha buscado básicamente la Junta de Andalucía es que en la medida en que sea posible todas las entidades administrativas dentro de la comunidad autónoma andaluza tengan que hacer cumplimiento de esta ley de memoria histórica general. Y también es cierto que en cierta medida se ha buscado reparar el daño a las personas y a sus descendientes que todavía existen, a instituciones, y también podemos decir que haya un recordatorio cuando haga falta que España ha tenido una historia predemocrática que fue destruida violentamente y que ya nos ha estado colocando en una senda europea, en una senda de pacifismo, etcétera, etcétera. En ese sentido creo que Andalucía pues está cumpliendo los deberes. Una cosa que también hablábamos de las anomalías de España, ¿no? Su atraso. Recordemos que España, junto con Portugal, son los únicos países de Europa que entre 1945 y 30 años más que cualquier país de Europa han tenido una dictadura. Y estas dictaduras, especialmente la española, la portuguesa fue relativamente benévola. No digo yo que las colonias africanas opinen lo mismo sobre lo que les hicieron por no aceptar el mundo moderno, que son la independencia y la autodeterminación de pueblos verdaderamente oprimidos, como era el caso. Pero el pueblo verdaderamente oprimido en España no era el de Angola, era el pueblo español, y una parte de esa población que no estaba de acuerdo con la dictadura, que apostó por una democracia moderna y que fue represaliada tanto a nivel profesional, profesores universitarios, cantidad de personas que fueron maestros que fueron represaliados, etcétera, etcétera. Y de hecho el panorama que ahora nos encontramos en algunos municipios, plazas, y etcétera, es que hay una exaltación de una dictadura que se pudo poner nombres del propio dictador en todos los pueblos de España, a sus generales, a sus ministros, a hechos y supuestas batallas. No sé, por ejemplo, ahora que he visto esto de la División Azul, es decir, que se homenajee a una invasión que cometió el régimen nazi a un país donde causaron 27 millones de muertos. Estamos hablando de 12 millones de civiles asesinados, varios millones de presos del ejército que fueron asesinados cuando ya no tenían armas. Es decir, que España quiera seguir teniendo una cita, parte de España. Y mi respeto por las personas que les tocó ahí, que algunas todavía siguen vivas e incluso a veces forman parte de nuestras familias porque les tocó aquello. Pero una sociedad democrática tiene que saber dónde están sus cosas, que no se manda a un país a otro para una guerra de exterminio contra judíos, comunistas, o lo que sea, cualquier enemigo que te invente. Entonces es alucinante, no sé, es decir, desde el punto de vista no ya moral, yo supongo que mucha gente esto quizá no le importe, pero quizá en esos detalles después donde se basa una democracia verdaderamente enraizada en la sociedad. Bueno, en ese sentido, lo de no importar, hay que recordar que a todo el mundo le gusta honrar a sus muertos, y desde luego tenemos que honrar a esos desaparecidos y muertos en las cunetas, ¿no? Y esto es una forma de reconocer este hecho. ¿Es así? Es que yo no sé, yo he escuchado hace poco que en Corea del Sur han encontrado 28 cadáveres de soldados chinos que estaban allí durante la guerra de Corea y se los han devuelto. Es decir, aquí en España tenemos miles de personas, familiares, que
de personas que están por ahí tirados. Es decir, todavía en el año 2008 en Rumanía encontraron el cuerpo del padre de Schröder, el canciller alemán, y cogieron, lo adecuaron y se lo enviaron a su familia. En Checoslovaquia, lo que era la antigua Checoslovaquia, empezó un proceso de desenterrar alemanes y enviárselo a sus familias. Habían pasado ya también 50 años. Es decir, esto es así y es la justicia no se queda aquí, no se para en un momento dado. Y hay algunas personas que creen que el pasado está para enterrarse, pues precisamente algunos parece que no quieren enterrarse, porque España no puede tener sus raíces. España ha vivido lo que ha vivido y eso lo tenemos que aceptar. Que tuvimos una dictadura, tuvo algún que otro acierto, que por otro lado ahí estará y que algunos que intentarán defender, pero que quizá no en un contexto general era un auténtico, podríamos decir, anacronismo, y por lo tanto nosotros tenemos que buscar dar un salto y buscar nuestro referente en gente que haya defendido y haya luchado por la democracia y haya valorado ese sistema, que es el que tenemos ahora, ese sistema de convivencia y de valores. Un pilar importante de esta ley, que además a mí sí, y volviendo un poco al tema de educación, me parece sumamente importante, es que además uno de estos pilares de esta ley, una de las cosas que persigue esta ley es que este relato se lleve a las aulas, se lleve de una forma veraz, con el máximo detalle, me refiero a que se den los datos necesarios sobre estos acontecimientos, por ponerlo de alguna forma. Ese es uno de los pilares que a mí me parece ciertamente importantísimo. Claro, hombre, yo supongo que el profesorado, la temática educativa ya hacía esto, es decir, no ha eludido que en un conflicto civil donde hubo, pues ya estamos viendo lo que pasa en Siria, es decir, aparte de eso, el objetivo no es tanto educativo, no es tanto, podemos decir, hacer un homenaje que también se le hace a esas personas, ni recuperar, porque unas fueron recuperadas, unas cobraron pensiones, se les puso nombre de calles, se les puso enlistados en iglesia, otros fueron olvidados y se condenó a esas familias al olvido y a la postergación y a la marginación social. Entonces, lo que tenemos que ver es esos resultados, es decir, lo que hace el profesorado más bien no es recalentar el ambiente con una guerra civil que ya no tiene sentido, no recalentar un bando ni recalentar otro, sino dar un modelo, dar un ejemplo de lo que verdaderamente ha pasado, que a veces no se pueden enmascarar cosas que se hicieron y que estaban mal, pero también hacer ver a la gente que hay formas de dejar de convivir que pueden acabar así. También hay mitos que, bueno, no hablaríamos ahora sobre eso, pero que están ahí, que también en la sociedad pululan de una manera un poco extrañas, y yo creo que con estas adecuaciones por lo menos Andalucía va a cumplir su papel, que es aceptar que su legado, acepta su historia, pero acepta que los antepasados que tiene son personas que fueron demócratas, no golpistas, no generales que ordenaron muertes masivas, fusilamientos, entrando en los pueblos de Andalucía, por el simple hecho de haber luchado por otro bando sin juicio previo, etcétera, etcétera. No te voy aquí a entrar. No, desde luego este sí que es un tema muy importante, interesante. La pena es que no tengamos tanto tiempo para tratarlo como a mí podría gustarme. Cambiando otra vez de tema, así un poco antes de que se nos acabe el tiempo. El lunes 20 de marzo, hace poquitos días, hubo una ponencia en la Universidad de aquí de Marbella sobre empleo de calidad en la era de la tecnología global. Participaron José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, Empresa y Comercio, y José Carlos Díaz, economista, todo esto moderado por el señor alcalde, don José Bernal Gutiérrez. ¿Qué nos puede contar un poquito? ¿De qué se habló en esta ponencia? ¿Creamos o no? ¿Lo creamos o no? ¿Nos afecta directamente a nosotros, a Marbella, municipio de Marbella, San Pedro, tal? Claro, es que estábamos hablando de esto, es que claro, el problema ahora es que en esta era de automatización de los procesos laborales clásicos, es decir, el trabajo clásico que necesitaba esfuerzo humano y mucha presencia humana se está transformando. Se está transformando rápidamente porque los avances están ahí y ahora, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues se genera más trabajo a lo mejor por la venta informática que por la venta directamente en un local. Hoy en día, por ejemplo, es fundamental la logística que está muy informatizada y que permite el desplazamiento, el ahorro de tiempo, espacio,
en un mundo global. Entonces, José Carlos Díez, que es un economista verdaderamente que compagina dos actitudes personales que a mí me parecen, yo no digo que me dé envidia, pero sí envidia sana, sí. Que es compaginar una capacidad de comunicación tremenda, una persona afable, con una profundidad y un sentido global de los temas que son importantes, y también nos han situado también a... Doy fe de ello. Han situado también el problema que se relaciona, por otro lado, indudablemente con el sistema educativo. Es decir, eso que estamos diciendo, la adaptación de la formación profesional y esa apertura del alumnado no a un bloque rígido de asignaturas ilimitadas a un aspecto concreto, sino un abanico amplio que permita su reconversión, su adaptación a un mundo, podemos decir, donde la información fluye muy rápida, la capacitación rápida para idiomas, para tecnología, etcétera, pues se estuvo tratando allí. Y claro, démonos cuenta que los países también evolucionan por capacidad de asumir esos retos. Pensemos, por ejemplo, él citaba el caso de China o el caso de India, de cómo países que incluso estaban muy atrás están pegando sorpasos de adelantamiento en muchos niveles, porque a veces los países que ya están establecidos pensamos que sigue funcionando determinados valores, y es verdad que algunos siguen funcionando, pero hay que pensar que los chicos, cuando salgan al mercado laboral, tienen que estar preparados para esos retos tecnológicos. También José Carlos incidió en un hecho que no se nos escapa a nosotros, que España no es un país dotado de grandes multinacionales, de grandes, últimamente algunas sí que tiene, pero que derivan de antiguos monopolios que estaban en el sector de energía, sector de telefonía, petróleo, etcétera, banca. Entonces él incide en el hecho de que en el caso del Partido Socialista, porque él es ponente del Congreso próximo del Partido Socialista, hay que hacer algo, y hay que hacer algo que es una política fiscal que se adecue a eso, que genere recursos para que el Estado, por lo menos en España, en la situación actual, promocione ese tipo porque de hecho en China o en la India o en estos países que están dando grandes avances, el Estado siempre ha ido por delante. ¿No? Todos tenemos que recordar que hay un señor en Inglaterra que se llamaba Cromwell, que hizo una ley de comercio que hacía que todos los buques ingleses llevasen productos ingleses, que no se pudiese exportar lana que no estuviese trabajada. Eso fue el principio de la Revolución Industrial Británica. No estamos hablando de eso hace 300 y pico años. Estamos hablando de que ahora mismo, por ejemplo, se ha quitado mucho dinero a la investigación. Eso Rajoy podrá presentar los papeles que quiera en Bruselas, pero que tenemos una caída fundamental de la inversión en investigación. Y también es verdad que el apoyo a determinadas, como he dicho antes, a determinados sectores donde el Estado, mediante políticas de incentivo y mediante políticas de inversión directa o de ayuda, de conexión con la universidad, etcétera, de programas europeos, estaba consiguiendo una conexión con las nuevas tecnologías, con la aceptación, por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, del desarrollo de energías alternativas, que es tan fundamental, del ahorro energético, de la eficiencia farmacológica, etcétera, etcétera. Todo eso se ha ido reduciendo, y ahora España tiene un problema, que bueno, podremos hacer las cuentas y nos saldrán más o menos bien, aparte de la deuda que tenemos, que es equivalente al PIB, pero tenemos un déficit, que es que durante años se ha investigado menos y se ha conseguido menos resultados en este sentido. Y lo que plantea José Carlos Díez es que, en cierta medida, hay que hacer una recalibración fiscal para que haya suficientemente dinero para que esas partidas que antes se dedicaban y que han sido fructíferas se vuelvan a destinar. De tal manera que la sociedad española, tanto en educación, donde ha visto congelado y reducido en 0,4 puntos del PIB la educación, y también en el factor de investigación, pues recupere lo que ha perdido y lo que sería más deseable, que todavía diese un salto adelante. Desde luego, así como resumen de este último tema, básicamente sí,
nuestra sociedad siempre va a necesitar mano de obra física, es decir, un trabajo manual siempre va a existir, pero a fin de cuentas lo importante y hacia donde vamos es sobre todo usar nuestro cerebro, y nuestro cerebro necesita pues que se meta dinero para poder seguir investigando. A fin de cuentas creo que eso es el destino al que estamos, al que tenemos que ir, ¿no? No hay más en ese sentido. Claro, las personas, supongo que José Carlos también ha hablado de esto, y las personas vivimos en un mundo muy cambiante. El tiempo económico, el tiempo de los avances, pensemos que en 1980 no había móviles, mucha gente no tenía televisión en color, no había internet, era un aparato militar que lo utilizaban ahí cuatro, es decir, no estaban ni... Todos estos cambios que han supuesto verdaderas transformaciones nos indican que después se producen crisis, ¿no? Por ejemplo, hubo una crisis postindustrial en Europa en los años 70, ahora está habiendo otra crisis en los sectores económicos debido a la aparición de países emergentes que venden muy barato, que han acaparado. Entonces, la población que tenemos que formar para el futuro, como personas y también como trabajadores, son personas que se deben de adaptar bien, que tienen que ir por delante, que no pueden adoptar una posición pasiva. Es verdad que el Estado, como siempre, va a tener que adoptar la posición de apoyo a esa iniciativa individual y empresarial que también es súper necesaria y que España está bastante necesitada. Y en ese sentido tiene que haber una política activa, y lo que ha hecho el gobierno de Rajoy, quizá por el máximo de que hay que gastar menos, el recorticidio que ha habido, pues se ha llegado a un estado de que estamos peor, es decir, hay que recuperar el camino, es decir, lo perdido, y recuperar la senda que teníamos, ese camino que nos ya estaba llevando bien, y volver a colocarnos en una forma que podamos aceptar que los jóvenes se formen y se adapten, y las empresas también, por su mentalidad, se adapten a un nuevo reto que va a ser siempre cambiante y va a estar adaptándose a las innovaciones. Pues tiene usted toda la razón. No nos queda mucho tiempo ya. De hecho, solo me queda darle las gracias por acompañarnos esta semana en Pulso Ciudadano. A todos ustedes, señoras y señores, les agradecemos que una semana más estén ahí detrás. Señor Vílchez López, unas últimas palabras. Bueno, pues nada, que encantado de que me haya llamado, y bueno, que yo creo, si la gente, las personas que nos están escuchando, desde el modesto punto de vista de un profesional de la educación, que a veces quizá sería importante pensar que las personas, los niños, las niñas, están en un proceso de evolución, están en un proceso de cambio. No todo, la familia tiene unas misiones, tiene unas funciones que están claras, que es mantener el nivel, la calidad de vida, pero también hay que pensar en la educación, porque si la educación no está en el debate político, no está en la sociedad, no está en la televisión, en realidad los políticos se acaban olvidando de esto, lo acaban relegando. En otros países, no voy a hablar yo ahora de Finlandia, y que ya es, o Japón. No, porque no tenemos mucho más tiempo. El sistema educativo está ahí, y en parte está ahí y mejora porque la gente ha sido consciente de que eso es así. Y yo apelo a los ciudadanos, a todos los hombres, a todas las personas, porque todos nos vamos a beneficiar de eso, tengan o no tengan hijos, sean padres ahora o sean en el futuro, que hay que pensar eso, que la educación es muy importante. La formación de los chicos no es algo que se pueda relegar a un maestro, a un profesor de instituto, ni siquiera a un profesor universitario. Tiene que ser algo que esté dentro de la familia, que se acepte y que se sepa que ese va a ser el camino del progreso individual de cada uno de sus miembros. Efectivamente, es que no lo podría yo haber puesto de mejor manera. Señores y señores, gracias otra vez. Esperamos tenerles ahí la próxima semana. Que tengan muy buena semana. Hasta pronto.